presidentas, presidentes, amigos y amigas. Quiero iniciar mi ponencia diciendo que ha estado impregnada en su desarrollo por el enorme cariño que profeso a todas y cada una de nuestras casas y centros aragoneses. Tengo la suerte de poder haber conocido prácticamente todas las casas, a sus gentes, y deciros que me siento un poco parte de todos. Así que ese es el espíritu que ha animado de nuevo esta ponencia mía. Quiero iniciar mi exposición recordando que el 9 de julio de 2013 el Gobierno de Aragón promulgó el decreto 124/2013 por el que se declaró la jota aragonesa como bien de interés cultural inmaterial. En él se recogen los valores de la jota aragonesa, destacando la contribución de muchos aragoneses de dentro y fuera de Aragón en mantenerla y difundirla. Se reconoce también en esa labor a las casas y centros aragoneses en el exterior. Este importante hecho hizo que al principio se considerara la posibilidad de tratarlo en el Congreso como una ponencia independiente. Pero al haber sido tratado ya el tema de la jota de forma monográfica en anteriores congresos, se decidió ampliarlo al folclore en general, siendo su enunciado definitivo el folclore aragonés, sus diferentes manifestaciones. Antes de proseguir, quiero aclarar algo sobre el significado de folclore relacionado con el trabajo encomendado. Según la revista El Folclore Andaluz, años 1882 y 1883, la palabra folclore es sajona y compuesta de dos voces. Folk, que significa gente, personas, género humano, pueblos, y lore, que significa lección, doctrina, enseñanza, instrucción, saber. La palabra folclore, por lo tanto, equivale a lo que en español llamaríamos el saber de las gentes, el saber popular, es decir, la expresión de la cultura de un pueblo. Artesanía, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias orales, leyendas, música, proverbios, cantos, supersticiones y demás. Común a una población concreta, incluyendo las tradiciones de dicho pueblo y que suelen transmitirse con el paso del tiempo en generación en generación. Sin embargo, cuando hablamos de folclore, la mayoría de nosotros solemos pensar en bailes, danzas, músicas y cantos populares y tradicionales, que es en lo que yo me voy a centrar. Coincido con ilustres musicólogos e investigadores como Ángel Mingote, Antonio Beltrán o Miguel Arnaudas, que dentro del folclore aragonés la jota ha ocupado un lugar preeminente y que la fuerza avasalladora de la misma ha arrinconado en muchas ocasiones a la música popular aragonesa. La mayor parte de los tratadistas hasta hace poco se referían casi exclusivamente a la jota. Por fortuna, contamos con recopilaciones de la música, bailes y cantos de las tres provincias gracias a los cancioneros de Arnaudas, Mingote, Juan José de Mur Bernat y de Gregorio Garcés. El enunciado de la ponencia me obligó, aunque sea de pasada, a referirme a la jota como elemento importante de nuestro folclore. En el primer congreso, en 1991, en el segundo de 2202 y en el cuarto de 2010, se trató de forma amplia. Yo mismo aporté en ellos diferentes trabajos y en el último presenté el titulado El folclore y los grupos folclóricos en las comunidades aragonesas del exterior, funcionamiento y organización. Este trabajo sigue siendo válido para cualquier consulta, ya que abarca todo lo relacionado con la jota en sus diferentes modalidades. Está aceptado que la palabra jota significa baile y que por extensión se ha llegado a dar tal nombre al bloque o conjunción de los elementos que la integran. Estos elementos son la copla, el canto, el baile y la música. Todos estos elementos unidos forman el espectáculo completo de la jota. Uno de los elementos más importantes de nuestro folclore son las melodías que interpretan las rondallas para acompañar al baile y a los cantadores, denominadas variaciones. El número de variaciones rondallísticas surgidas en Aragón es incalculable. Hoy pueden contarse por miles, pero sin embargo, algunas de las denominadas clásicas siguen escuchándose con predilección, ya que ayudan y animan al canto y al baile de forma especial. Son muchos los profesores y músicos que han hecho una gran recopilación de ellas, siendo algunas de su propia invención.
Son muy conocidas las variaciones compuestas por don Jorge Sánchez Candial, Francisco Peirona o Pedro Santos Cardona y las que aparecen en los cancioneros de Alvira y Ángel Mingote. Hoy, estas y otras muchas se encuentran en Internet, donde con los programas musicales se ha hecho una gran labor de recopilación. Yo mismo poseo una importante colección de ellas. La jota de baile. En Aragón, la jota, como medio de expresión popular, puede considerarse como un fenómeno social de primer orden, a principios del siglo XX, desarrollándose a lo largo de este siglo como una de las señas de identidad de lo aragonés. Existen diferentes formas o estilos de interpretar la jota aragonesa, presentando cada uno de ellos características, matices y formas muy diferenciadas entre sí. Andrés Cester Zapata la subdivide en 3 apartados. En el primero están las jotas de Albalate y Alcañiz, en el segundo las de Andorra y Calanda y en el tercero la de Zaragoza. Estos estilos van a ser los más representativos a lo largo del siglo XX. Hoy en día siguen siendo los obligados en el certamen oficial de jota aragonesa que se celebra aquí en la ciudad de Zaragoza. En Huesca destaca la de San Lorenzo, la jota de Hecho y la jota de Ansó. En Teruel tenemos la jota repetida, con sus continuos saltos y la rapidez en su ejecución. Junto con la de Zaragoza, se suelen ejecutar al término de cualquier festival ofrecido por los diferentes grupos folclóricos para conseguir un buen final apoteósico. Aunque el baile de la jota es de pareja, se han creado espectáculos joteros donde prima la danza colectiva, a base de varias parejas. De esta modalidad podemos enumerar las siguientes: la jota de Guara, la de San Lorenzo, la de Antillón, Monte Aragón, la jota cruzada de Alcañiz, la jota cruzada de Zaragoza, la jota hurtada de Albarracín, la jota de Miraflores y todas las nombradas anteriormente, que siempre se montan para ser interpretadas por varias parejas y ganar en vistosidad. La jota cantada. El canto de la jota puede considerarse como la expresión más genuina del patrimonio folclórico aragonés, ya que no existe en Aragón otro canto que tenga el arraigo de este y poralice el sentir de una región o comunidad. El canto de la jota, al estar influenciado por los usos, costumbres y tradiciones seculares de la tierra, ha hecho enriquecer esta parcela folclórica con gran número de estilos y bellas tonadas, de gran fuerza y riqueza melódica, lo que nos permite cultivar ampliamente esta faceta musical. La jota cantada, sea interpretada por un solo cantador, a dúo o en coro, exige para expresar una idea o un sentimiento, un soporte literario, es la copla o canta, que se dispone musicalmente en unas frases melódicas constituyendo la tonada. Las tonadas se ascriben a grupos especiales con características definidas llamados estilos. La jota de ronda. No quiero dejar de mencionar, antes de finalizar el apartado de la jota, a la jota de ronda, sin duda la faceta típica y evocadora de nuestra primitiva jota. Hoy, afortunadamente, ha resurgido con fuerza y se organizan rondas en muchas localidades como las que hacemos nosotros en las concentraciones. Muchas son las grabaciones que desde 1900, donde podemos encontrar numerosas tonadas y estilos que grabaron los más afamados cantadores de todas épocas, y también podemos encontrarlos en los cancioneros, desde el de Alvira, en el que apareció en 1895 y que contiene 22 estilos, 38 variaciones y 127 cantares, a los de Arnaudas, Mingote, Juan José de Mur y Gregorio Garcés. Muy interesantes son los que aparecen en el libro de la jota de don Demetrio Galán y en la jota de Andrés Cester Zapata, en que aparecen los estilos obligados del certamen oficial de jota desde 1942 a 1983. Y, sobre todo, así se cantó la jota que llevó a cabo con María Julia Valdominos y Manuel Villanueva, en el que se hallan 313 estilos, aunque algunos son repetidos. Actualmente, muchos de ellos podemos encontrarlos y transcritos en Internet e incluso oírlos a través de YouTube. Sobre el tecnicismo de la jota, los interesados pueden hallar documentación precisa en los anales de la jota de la Escuela de Jota de los años 1940, así como en los mencionados obras de don Demetrio Galán y de Andrés Cester Zapata. Provincia de Teruel. Cantos populares. Dentro de los cantos populares, el gran precursor fue Miguel Arnaudas, no solo porque recogió 226 cantos inéditos, sino porque demostró que en Aragón existían otras canciones además de la jota, con plena autonomía.
La mayor parte de los estudios posteriores se han apoyado en la colección de cantos populares de la provincia de Teruel de don Miguel Arnaudas. Según él, en 1920, entre las provincias aragonesas, era la de Teruel donde mayor número de cantos ajenos a la jota se conservaban. Aseguraba que entre los cantos populares aragoneses ajenos a la jota los hay bellísimos y de muy variadas formas melódicas, tonales y rítmicas, reflejándose en algunos el carácter aragonés. Clasificó estos cantos en religiosos y profanos. Entre los religiosos se hallan los conocidos por cantos de la aurora, los gozos, algunos santos, los que se aplican al romance denominado reloj de la pasión, algunos de los llamados de Navidad ejecutados en actos religiosos y los que se ejecutan durante el Vía Crucis o son propios de alguna procesión, romería, rogativa, etc. Y entre los profanos están las albadas, los de Navidad, los mayos, las oliveras, los de hogueras y de trilla o del esquileo, las sanjuanadas, los mandamientos, los sacramentos, la baraja, el arado o aladro y algunos otros que se emplean en actos especiales de determinados pueblos. Los cantos de aurora se ejecutan en determinados días con adecuadas letrillas por algunos hombres fervorosos mientras recorren juntos la población antes de amanecer, al objeto de reunir el mayor número posible de devotos para cantar todos procesionalmente el llamado Rosario de la Aurora. En algunos pueblos se denomina a estos hombres por el expresado hecho los despertadores. Gozos a los santos. Existen en la mayoría de pueblos. En algunos casos, las tonalidades en que están basados se asemejan a modos gregorianos. El reloj de la pasión. Se denomina así un romance en que en cada copla se nombra una hora determinada y se hace breve reconsideración sobre lo que en esa hora sufrió Jesucristo durante su pasión y se suelen cantar en Cuaresma. Albadas. Después de la jota se considera el canto más importante del folclore aragonés, siempre ejecutado de madrugada, suele enlazar con las rondas y a veces con las auroras. Se canta en muchos pueblos de Aragón. Como ha dicho muy bien antes el señor director general, que ha puesto en esa exposición Calamocha, entre uno de los pueblos que se cantan es en Fuentes Claras. Al final, si tengo tiempo, les puedo cantar una albada de Fuentes Claras. Los cantos de las albadas se dedican a los santos patronos ante la puerta de la iglesia parroquial y después ante sus respectivas casas, a las autoridades, a las familias y novias de los mismos cantadores y casi siempre también a todas las muchachas solteras que hay en el pueblo. La introducción musical corría a cargo de la dulzaina y el tamboril. Actualmente los interpretan las rondallas o bandas de música, incluso charangas. En cuanto a las coplas, existe también un repertorio muy numeroso y variado que suelen aludir a las personas a quienes van dirigidas. Como anécdota, quiero recordarles o quiero decirles que precisamente muy cerca de los suegros de Javier está la puerta de la iglesia de Fuentes Claras, donde cada día anterior a la Virgen de septiembre, de la Virgen de los Navarros, se cantan las albadas en un ambiente espectacular y ellos pueden disfrutar prácticamente desde la puerta de su casa escuchándolas. Y yo desde la otra parte de la plaza, donde tengo también mi vivienda. Cantos de Navidad. Una de las costumbres que apenas si se conserva ya tan solo en algunos pueblos de los partidos de Teruel es la de reunirse el día de Nochebuena, cuadrillas de muchachos y aun de mozos para pedir de casa en casa los aguinaldos, ejecutando algunos cantos que son acompañados con zambombas, almireces, tambores, castañuelas, triángulos y otros instrumentos o objetos a propósito para armar gran estrépito. Los mayos. Esta modalidad es casi exclusivamente de los pueblos que comprende la serranía de Albarracín. A las 10 de la noche, poco más o menos, del 30 de abril se reúnen la rondalla y los cantadores para cantarles a la Virgen y a las mozas. Se trata de fáciles melodías en alegre ritmo ternario con coplas de 4 versos, cuyos 2 últimos se repiten como estribillo y en la actualidad se han convertido en rondas nocturnas. En Albarracín, tras varios años de celebrar encuentros de rondallas y cantadores como para mantener esta tradición, este año se ha celebrado el primer encuentro nacional de Mayos Ciudad de Albarracín, que coincidió precisamente con el encuentro de Cella, donde han participado grupos de fuera de Aragón que tienen también esta tradición. Oliveras.
Suelen cantarse en el Bajo Aragón, donde tanto abundan los olivares. Lo mismo los hombres que las mujeres dedicados a la recolección de la oliva poseen multitud de cantos propios de esta época y por ello denominados oliveras o cantos de las olivas. Cantos de bodegas. Se realizan en las bodegas cuando los hombres se reúnen a comer y a beber. Son típicos de los pueblos del Bajo Aragón y sobre todo del partido de Alcañiz, aunque ahora en la actualidad estos cantos de bodegas se han extendido por todo Aragón. Los mandamientos y los sacramentos. Con estas denominaciones se reconocen otras tantas melodías y romances en algunos pueblos del partido de Albarracín. En cada una de las coplas de estos, a la vez que se alude respectivamente a uno de los mandamientos de la ley de Dios y de los sacramentos de la Santa Iglesia, se dirigen lisonjas o frases amorosas a la mujer imaginaria. Son muy apropiados para rondar. La baraja, al mismo tiempo que se indican las cartas, se nombran los misterios religiosos. El arado o aladro, a la vez que se refiere a alguna de las piezas de esta herramienta, se hacen breves consideraciones con referencia a la pasión del Señor. Los cantos de las hogueras, de Trilla, del Esquileo y sanjuanadas son otros de los cantos de la provincia de Teruel. Provincia de Zaragoza. Ángel Mingote recorrió la provincia de Zaragoza durante los años 1940 y 41 en busca de piezas folclóricas cantadas o tañidas con las que conformó el cancionero de la provincia de Zaragoza. Mingote recogió cantos y también diferentes bailes, entre ellos las albadas de Atea, Litago y Luitónigo, Olvés, Altea y Murero, las auroras de Acerez, la Almunia, Aranda de Moncayo, Bárboles y otras localidades. Entre los bailes y danzas figuran el paloteado de Alcalá del Moncayo, el dance de Tena, el paloteo de Boquiñeni y otros tantos. El dance entronca con el teatro popular aragonés y está en pleno resurgimiento en todo Aragón. Es una representación dialogada y bailada, celebrada en las puertas de las iglesias y ante la imagen del santo, dividido en varias partes que son esencialmente una pastorada o diálogo entre un mayoral y un pastor que enlaza con la lucha verbal primero y luego efectiva de moros y cristianos, terminando con el triunfo de estos. Incluye también cantos varios como el rulé de Paniza, el canto de hogueras de Quinto, la canción Oliver de Sabiñán, el romance llamado Moro de Sástago y canción de taberna de Villanueva de Gallego, gozos y cánticos sacroprofanos. Entre ellos se hallan varios gozos, cánticos y rogativas, septenarios, misterios del Rosario, salves y viacrucis. En cuanto a la jota que nos dejó Mingote, en su cancionero aparecen estilos, estribillos y variaciones que no voy a comentar porque luego después se les pasarán a todos esta información a través del correo electrónico. También nos dejó villancicos, tonadillas y cantos de Navidad. Provincia de Huesca. La provincia de Huesca la recorreremos de la mano de Juan José de Mur Bernat, que publicó en 1970 su cancionero popular de la provincia de Huesca, y de Gregorio Garcés, que en 1999 publicó el cancionero popular del Alto Aragón. El primero consta de 580 melodías, cantos y bailes, y el segundo de 528. Con ellos se completa la trilogía correspondiente a las tres provincias aragonesas, nunca mejor dicho lo de completar, porque recoge muchas piezas folclóricas que no aparecen en los de Teruel y Zaragoza. Entre las canciones encontramos canciones de Navidad, canciones de infancia, canciones de mocedad, entre ellas de quintos, de ronda de enamorados, canciones de carnaval, de Cuaresma y Semana Santa, canciones de mayo, canciones de verano, de labradores, de siega, de recolección del azafrán, de carreteros, etc. Aquí hay que ver cómo en estos cancioneros aparecen unas melodías y unos estribillos que son procedentes de la provincia de Teruel y, sin embargo, lo recoge en Huesca, dada en estos momentos la gran facilidad que hay que en cuanto aparece cualquier novedad folclórica que se recoge en una localidad o incluso de las que se están inventando algunos de los compositores, que tenemos bastantes en Aragón, pues automáticamente al día siguiente se conocen en todo Aragón, lo cual esto pues es un orgullo que el patrimonio folclórico de Aragón se enriquezca de esa manera. Asimismo,
Recogió canciones de carnaval, de cuaresma, de Semana Santa, canciones de mayo, canciones de verano, canciones de otoño, que no las voy a enumerar, y albadas como la de Embún, Graus y Jasa, y, como no, los sacramentos de Aso de Sobremonte, que se han hecho muy populares. Entre los bailes y danzas destacan también varias decenas. Citaré solamente el baile de Ferradas, el bolero de Vallobar, danzas de las espadas, el cadril, fandanguillos de Robres, lo molinero o cascabillo, polca piqué o la valsurriana de las Flors. En el terreno práctico es interesante la obra de danzas de Sobrarbe de Isabel Riazuelo, en la que se ofrecen las diferentes melodías en un CD. Además, cuenta con la descripción escrita y detallada de la forma de bailar algunas de estas danzas, así como también diversas partituras. El libro contiene 20 danzas, 10 ya las he mencionado, y entre las restantes se encuentran el tintémele, jota y mazurca de San Juan del Plan, la rosca, mayordomos, paloteo de Voltaña, etc. Quiero resaltar la gran labor que realiza en materia de folclore la Escuela Municipal de Música y Danza de Zaragoza, que en su día absorbió a la popular Escuela de Jota de Zaragoza. Creada en 1994, uno de los departamentos es el de folclore y se dedica a la enseñanza de esta materia. Además de las tradicionales asignaturas como el laúd, la bandurria, la guitarra, el canto y el baile de la jota, se han incorporado 4 asignaturas nuevas, entre ellas la dulzaina, gaita de boto, percusión tradicional y bailes populares aragoneses. El mismo profesor de folclore de la Escuela de Jota, de la Escuela de Música y Danza de Zaragoza, Jesús Rubio Abella, ha escrito una obra muy interesante a la cual les remito, titulada Bailes populares y danzas tradicionales de Aragón. Tiene una parte técnica en la que se explican los diferentes bailes y danzas y la acompaña un CD musical y un DVD con 17 bailes y danzas, de los cuales cito algunos como el baile de las cintas de Albalat del Arzobispo, el polinario, la jota hurtada de Albarracín o el reinao de Villarluengo. Las seguidillas. Desde el punto de vista musical, la seguidilla se considera como un antiguo aire y canto español, de compás ternario y movimiento muy animado que suele terminar en un estribillo. En Aragón son muy populares las de Leciñena, Puerto Mingalvo y Mora de Rubielos. El bolero. El bolero es hijo de la seguidilla y, en consecuencia, es una especie más tardía, pues su invención parece haberse producido precisamente hacia bien mediado el siglo XVIII. Menciona el de Alcañiz, el polinario de Favara, los dos de Tauste, de Valderrobres, Allende Gallego, el de Calamocha, Caspe, Zaragoza, etc. El fandango, baile documentado ya a principios del siglo XVIII, se encuentra muy difundido por toda España en múltiples variedades. En Teruel se conocen los de Portomingalvo, Rubielos de Mora y Mora de Rubielos. Y, por último, hay que mencionar la contradanza de Cetina. Los tipos de fuentes donde se pueden encontrar estos bailes y danzas son muchos y yo solamente voy a referirme a las líneas generales. Podemos encontrar fuentes vivas, orales, sonoras, grabaciones documentales, discos restaurados de folclore, discos de elaboración folclórica, audiovisuales, cine costumbrista, documentales, iconográficos y artistas, pinturas, escritas y específicos y en tratados y obras generales. Voy ahora a referirme a el cuestionario que les mandamos desde la Secretaría General Técnica para recabar una serie de información y tener una visión de cómo está representado el folclore en nuestras casas y centros. Acabo con un breve comentario al cuestionario que os enviamos. Al proponerlo, pretendía que el Gobierno de Aragón conociera la gran labor en esta materia de folclore que realizamos en nuestros centros y que tuviéramos además una base de datos actualizada sobre el tema. De las respuestas de los que habéis contestado se desprende el especial interés en mantener viva la tradición musical y folclórica, llevando a nuestros centros
llevado a nuestros centros a fomentar la creación de grupos folclóricos que posteriormente han sido los encargados de mantener, rescatar y difundir las músicas, los cantos y bailes de nuestra tierra. El gran nivel artístico de muchos de nuestros componentes, cuyo reconocimiento está avalado en muchos casos por los más prestigiosos premios en competición con afamados intérpretes de dentro de Aragón. Hemos podido seguir la evolución de la formación de los diferentes grupos. Fijaros, de 6 que existían en 1960, pasamos a 25 en 1989, contando los de fuera de España. Actualmente son 41 grupos, 34 de España y 7 en América. A la pregunta de la conveniencia de la asistencia de grupos, la respuesta ha sido contundente. Para 9 de los centros, el poseer un grupo dentro de nuestras casas y centros es muy importante. Y otros comentan, es el santo y seña. De 1 al 10 es el 10. El centro no tendría sentido sin grupo. Vital. Es el todo. Es la columna vertebral. Es la principal motivación. Sin grupo no existiría la asociación. Es fundamental. No se concibe el centro sin el grupo. Es el motor de la asociación. Es la clave de la existencia de la casa. Es el alma. Es la actividad que más socios mueve. Estas han sido vuestras respuestas. Queda claro, a tenor de estas respuestas, que los grupos folclóricos son la imagen más requerida y valorada de nuestras entidades, salvo, por supuesto, alguna excepción en algún centro. No solo como impulsores de una presencia más viva en cada una de nuestras ciudades, a través de sus actuaciones, sino como elemento vertebrador de la actuación diaria de las casas en su labor investigadora, docente, de captación de nuevos asociados o, en suma, de difusión de la jota y el folclore aragonés. El grupo folclórico, junto a las escuelas de folclore, supone el 58% de promedio en las actividades de los centros que los poseen. En cuanto al porcentaje del repertorio que ofrecen en los escenarios, entre un 75% y un 80% corresponde a la jota y entre un 20 al 25% al resto del folclore. Se ha puesto de relieve el gran esfuerzo que los centros que no poseen grupo realizan para que en fechas señaladas como el Pilar y San Jorge puedan contar con alguno, procurando que sean de nuestros centros. También señaláis que están surgiendo con fuerza grupos de tambores y bombos y que hay que incentivarlos al ser un gran aliciente, pues promueven una gran actividad digna de tener en cuenta. Sin duda, es un reflejo del auge que están teniendo en Aragón estas agrupaciones. La historia de nuestros grupos corre paralela a la de nuestras casas y a lo largo de estos 100 años a ello se debe el mantener, conservar y difundir nuestras tradiciones, poniendo destacado énfasis en la música, el canto y el baile de nuestra tierra. Pero además, en los últimos años, su actividad se ha multiplicado, ya que junto a la jota han incorporado, como acabo de mencionar, a su repertorio un número muy importante de los bailes, danzas y melodías ya comentadas, incorporando en ocasiones instrumentos diferentes a los típicos de la rondalla, como el violín, la caja flamenca, el acordeón, el bombo y el tambor, el chiflo, el chicotén, la gaita y la dulzaina. Además, se ha incrementado el estudio y el cuidado de la indumentaria. Como ejemplo a esta gran labor, baste señalar que tan solo en los 15 últimos años, en las reuniones organizadas por la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior, los grupos participantes han interpretado 150 piezas diferentes entre jotas, danzas, paloteados, boleros, seguidillas y distintas coreografías. Señoras y señores, no podemos sino mostrar nuestra satisfacción al constatar lo mucho que hemos conseguido entre todos en la defensa del folclore aragonés, tanto en lo concerniente a la jota como al resto de manifestaciones folclóricas. Espero que no tengamos que oír dentro de algunos años que la jota sigue arrinconando y haciendo desaparecer al resto de manifestaciones folclóricas, sino al contrario, que comparten la grandeza de esta seña de identidad que es nuestro folclore aragonés. Quiero
expresar mi gratitud a todos los centros por proporcionarme estos datos comentados, así como a las personas que han enviado comunicaciones. Y con el deseo de que este congreso sea un éxito, quiero también agradecer a la Secretaría General Técnica de la Presidencia y a todos los que la integran la ayuda y el apoyo que he recibido para llevar a cabo esta ponencia y, a la vez, agradecer el gran esfuerzo que han hecho para que este congreso haya sido posible. Quedo a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis en esta materia de folclore. Buenos días y muchas gracias a todos.